eso nos enseña la importancia de nosotros como padres, la responsabilidad como padres de dedicar nuestros hijos al Señor. Y como les decía, aunque en la ley estaba escrito que era solo varones y solo los primogénitos, yo creo que todo padre en este tiempo anhela que sus hijos sirvan al Señor y que no se aparten de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero además de ese anhelo que sirvan al Señor, lo que más anhelamos como padres es que ellos nunca se aparten del camino de Dios, ¿verdad? Les preguntaba a ustedes cuántos fueron dedicados como hijos al Señor en su niñez. Aquí hay jóvenes que fueron dedicados al Señor, ¿verdad? Yo creo que todos los que ministraron hoy en la alabanza, a excepción de Vivi, ¿verdad? A excepción de Vivi, y ella, aunque quizás sus padres no sabían esto y quizás no lo hicieron o nunca lo hicieron, pero ella tuvo un privilegio más grande, que a pesar de todo ese desconocimiento, Dios tuvo misericordia de ella. Y hoy la vemos cantar al Señor. Pero creo que los que estuvieron acá ministrando al Señor, porque yo los conozco a ellos y sé el temor de sus padres, y creo que ellos fueron dedicados al Señor desde su niñez, ¿verdad? Y así como hay muchos jóvenes acá que han sido dedicados al Señor desde su niñez, cuando el Señor nos dio nuestro primer hijo, además tuvimos el privilegio de que fuera varón, nosotros se lo entregamos al Señor. Mi esposa y yo sentimos ese anhelo, sentimos hubo ese sentir en los dos de entregarlo al Señor. Amén. Porque la palabra dice que todo hijo varón fuese entregado a Dios. Yo creo que algunos de ustedes que tuvieron este privilegio, que sus padres los dedicara para Dios, hoy no se han apartado del Señor, hoy siguen en los caminos de Dios. Y además, no sé, algo hay en ustedes que quieren servir al Señor. Yo veo la generación que viene detrás, ¿verdad? La generación que viene detrás ya son hijos de padres que también hemos dedicado a nuestros hijos al Señor. Mi esposa ha estado enseñando, ha estado instruyendo en la música a una generación de niños, de adolescentes que ya están sirviendo a Dios en la alabanza, tocando un instrumento. Y nosotros vemos que esos niños fueron dedicados al Señor, fueron entregados al Señor. Entonces la palabra de Dios se cumple. Y esto que nosotros hicimos el día de hoy, como les decía, es algo que va a marcar la vida de un niño, de una niña, en este caso la vida de Abby. ¿Por qué? Porque desde ahora ella le pertenece única y exclusivamente a Dios. Amén. Únicamente y exclusivamente a Dios. Ese era entonces el mandamiento, y vamos a verlo conforme a las Escrituras, cómo en la ley de Moisés estaba escrito con un propósito en este mandamiento. Entonces vemos cómo el Señor Cristo Jesús fue dedicado al Señor en sus días, en su vida. En su vida fue dedicado al Señor para servir al Señor, para el ministerio del servicio a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros con este propósito lo hacemos, para que nuestros hijos, además de que no se aparten del Señor, el Señor pueda usarlos a ellos en su generación. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces el libro de Éxodo. Vamos a ver en el capítulo 13, verso 2
Éxodo capítulo 13, verso 2. Veamos lo que dice. Dice lo siguiente. Desde el verso 1 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Este es el mandamiento. Y hoy también le comparto esto a los jóvenes que están en este proceso de matrimonio, o los que están esperando a lo mejor un bebé, y que tengan presente la importancia de esto, la importancia de ustedes jóvenes que algún día van a hacer su vida y algún día van a tener hijos. La importancia de ustedes, que no se les pase esto, que no se les pase este privilegio tan grande. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida. Entonces no dedicamos al Señor nuestros hijos. Es más, desde antes que concibas un hijo mujer, cuando te estés preparando para ese momento especial, dile al Señor que aquel hijo, ya sea hombre o ya sea mujer, que el Señor te dé, se lo vas a entregar a Él para su reino, ¿verdad? Porque este es el propósito de Dios. Porque dentro del pueblo de Israel era tan importante el servicio al Señor. Era tan importante era un grupo, era tan importante el ministerio del sacerdocio era tan importante. Sin sacerdocio en el pueblo de Israel, la nación de Israel como tal no existía. No existía. Sin sacerdocio. Tendría que haber sacerdocio en el pueblo de Dios para que la nación de Israel existiera. Nosotros vemos cómo en la historia de Israel, cada vez que ellos salían a la guerra, cada vez que ellos conquistaban un territorio que Dios le mandaba para que tomaran esa tierra por posesión suya, porque fue entregada desde Abraham, desde los patriarcas, y cada vez que ellos salían a la batalla, los sacerdotes iban delante de ellos, ¿sí o no? El arca del pacto, y aquellos levitas que llevaban sobre sus hombros el arca del pacto, iban delante de ellos. Entonces el pueblo de Israel no era pueblo si no había sacerdocio. El sacerdocio era importante en el pueblo de Dios. Y esto mismo sucede a nuestros días. No somos pueblo de Dios si no hay sacerdocio dentro del pueblo de Dios. Por eso es que Dios dijo: todo varón, todo primogénito, apártenlo para mí, para mi servicio. Cuando nosotros como padres estamos conscientes de eso, ¿verdad? Antes de concebir nuestros hijos, es más, cuando le estamos pidiendo al Señor esa bendición de tener un hijo, decirle: Señor, el hijo que tú me des, el primer hijo que tú me des, va a ser para tu servicio, va a ser para tu reino, va a ser para que te sirva, ¿verdad? Ese anhelo en su corazón se lo comparto a las jovencitas, a las que están recién casadas, para que no se les pase esa oportunidad, no se les vaya esa oportunidad de entregar sus hijos al Señor, y más si es el primogénito, ¿verdad? Él y Jeremías
ellos tienen la bendición de tener 2 hijos. El primer hijo varón, Efraín también, ¿verdad? Efraín fue un milagro de Dios, él. Un milagro de Dios. Los que vivimos el proceso de Efraín, yo creo que sabemos lo que es Efraín. Él no estuviera aquí hoy en día, pero había un propósito de Dios para la vida de Efraín, y ese es que él tendría que ser un milagro, y eso se va a contar en un futuro, se va a hablar en un futuro que ese niño fue un milagro para Dios. Entonces, cuando nosotros dedicamos nuestros hijos al Señor y los entregamos para Dios, el Señor va a cumplir su propósito en ellos. Tengo una sobrina que no podía tener hijos. Duró años sin tener hijos, hija de mi hermana Delgadina, que está aquí con nosotros, y que ella apenas hace unos años atrás pudo tener a su primer hijo. Y yo estoy seguro que ella muchas veces le decía a Dios: Señor, si tú me das un hijo, el primer hijo que me des te lo voy a dedicar a ti, porque era su anhelo tener un hijo. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, nosotros sabemos que hay un propósito especial en la vida de nuestros hijos. Vamos a ver la historia de Ana. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver la historia de Ana y vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 1. Primeramente, Samuel el Cana, el padre de Samuel, era un hombre muy temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Era un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, pero también era un hombre posicionado económicamente, que le iba bien en sus negocios, en sus tierras, a lo mejor en su ganado. Era un hombre que le iba bien. Este hombre dice, voy a comenzar la historia desde antes para que podamos entender un poquito, ¿no? Dice que Ana, perdón, que el Cana, el padre de Samuel, tenía 2 esposas. Y bueno, eso de 2 esposas era porque en aquel tiempo era permitido, ¿no? No van a decir los hombres aquí: wow, ¿se puede, hermano? No. Este hombre tenía 2 esposas. En aquel tiempo era permitido porque, y eso únicamente aquellos que podían sostener, únicamente aquellos que tenían la facultad o la posibilidad de poder sostener a 2 esposas. Entonces, hoy en día ni aún en Israel esto ya es permitido, por supuesto. Pero entonces, ¿y por qué hablo de 2 esposas? Porque aquí viene algo interesante. Una de ellas se llamaba Ana, la que conocemos, a Ana, ¿verdad? Y la otra es Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Entonces, cada vez que el Cana, esposo de estas 2 mujeres, iba a adorar al Señor, porque cada año hacían una festividad dentro de la festividad más importante en Israel, ellos subían para adorar a Dios, para cantar a Dios, para la fiesta
del Señor. Entonces, cuando ellos llevaban su ofrenda al Señor, llevaban sus ganados para ofrecerlos en sacrificios al Señor, ellos se sentaban a comer con sus hijos, con su familia. Imagínense este cuadro, por favor. Imagínense ustedes, porque esto nos va a conectar con nuestros hijos al día de hoy. Elcana lleva sus dos esposas junto con sus hijos al templo. Cuando ellos terminan de ofrecer el sacrificio al Señor, ellos se reparten la carne o la comida, lo que van a comer. Eso lo dice ahí. Imagínense ustedes esto, porque él se sienta con sus esposas a comer, pero Elcana le da a su otra esposa, la esposa que tiene hijos, le da más porción de comida por la razón por la que le va a dar de comer a sus hijos, ¿verdad? Y una pequeña porción se le da a Ana. Pero imagínense esto: Penina se sienta con sus hijos y le da de comer a sus hijos. Comparte esa carne, lo que ellos habían ofrecido al Señor, la comparten con sus hijos. Pero Ana no tiene con quién compartir. Y eso la hace sentirse mal. Y además de eso, añádele que Penina, en un tono burlona, ¿verdad? En un tono burlona, le dice a Ana, o sea, tal vez hace una distinción, algo que incomoda a Ana, que le incomoda tanto. Y así sucedía, no una vez, sino que cada vez que ellos iban a adorar a Dios, sucedía esto. Que Penina siempre humillaba a Ana porque no podía tener hijos. Entonces, en una de estas que sucede esto, Ana comienza a llorar porque su dolor es tan grande. Comienza a llorar y fue tanto su llanto que su esposo la miró y le dijo: mira, mujer, ¿por qué lloras? Dice Ana: es que yo no puedo darte hijos. Míralos a ellos felices comiendo, míralos, y tú estás con ellos, pero como yo no puedo darte hijos. Y entonces Elcana, su marido, la consuela y le dice: mira, mujer, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Le dice, no te preocupes. Entonces, en cierta manera la quiere consolar, pero ella siente que no es suficiente, que le falta algo, que le faltan hijos para poder ser feliz. Entonces Ana se toma de un voto que le hace el Señor. Ahí en 1 Samuel capítulo 1, en el verso 11, dice: Ana hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover sus labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, reclamó Elí. Abandona el vino. Oh Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero que como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón.
No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. Miren entonces que esta mujer, al no poder tener hijos, hace un voto al Señor, pero es un voto de dedicación. Antes de que ella pudiese concebir un hijo, ya está diciendo de lo que ese hijo haría. Le dijo: mira, antes, este hijo va a ser dedicado a ti. Este hijo te lo devolveré para que te sirva todos los días de su vida. Y entonces dice, y para que veas que esto es así, este hijo mío nunca se le cortará el cabello. Fue llamado Nazareno, nunca se le cortó el cabello. Y este hijo tuyo te servirá todos los días de su vida. Entonces, Ana se va a su casa y todos sabemos el milagro que sucedió. Al año siguiente, ella quedó embarazada. Dios le concedió lo que había en su corazón, pero ella tenía que cumplir el propósito. Ella tenía que cumplir lo que ella había dicho. Y aunque ella quisiera tener al niño en su casa, jugar con él, darle de comer, llevarla de un lugar a otro, todo lo que todo padre hace con sus hijos. Aunque ella de pronto a lo mejor añoraba esa parte de su hijo, ella había hecho un voto al Señor, que se lo dedicaría a Dios, se lo entregaría al Señor. Entonces Ana, cuando estuvo lista, cuando ese pequeño ya no dependía de su madre, ya no dependía de la leche de su mamá, fue destetado, Samuel, ¿verdad?, fue dedicado al Señor. Ana entonces hace una gran dedicación, como lo que acabamos de hacer en esta tarde, o en esta mañana, perdón. Hace una gran dedicación. Ana lleva lo mejor que tiene en su casa. Cuando Yeshua fue dedicado al Señor, fue presentado al Señor conforme a la ley, dice que sus padres llevaron su ofrenda a Dios, ¿verdad? Porque estaba escrito en la ley de Moisés que si usted dedicara sus hijos al Señor, tendría que llevar una ofrenda, por la cual ustedes hacían ese compromiso, una ofrenda que marcaría entonces esa entrega o ese pacto con Dios. Dice que cuando Yeshua fue entregado, ¿verdad? María y José se presentaron en el templo para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos, ¿verdad? Entonces, cuando Ana fue entregado al Señor, cuando Ana entregó su hijo al Señor, ella ofreció un buey, un animal. Y esto sucede porque Dios le pedía una ofrenda a los papás, a los padres, dependiendo de la economía de cada uno de ellos. En este caso, como el Cana era un hombre muy posesionado económicamente, le iba muy bien en todo, entonces él ofreció un buey, ¿verdad?, al Señor. Y en cambio de Yeshua, sus padres no tenían lo suficiente. Todos sabemos la historia. Ellos vivían en escasez. Yeshua nació en esa forma de vida, de tener que trabajar,
de sus padres verlos trabajar y todo eso. Entonces sus padres no tenían para ofrecer, y eso es lo mínimo que se podía ofrecer, lo mínimo que podían conforme a la ley eran entonces lo que enseña la ley: un par de tórtolas o 2 palominos. Ese era lo mínimo que ellos podían traer, ¿verdad? Entonces, cuando Ana presenta o trae a Samuel para dedicarlo al Señor, trae lo mejor que ella tiene de su casa, con su esposo, para hacer esta dedicación al Señor. Pero lo más importante de esto es de que ella sacrifica a ese hijo y dice: ella lo voy a entregar. Y eso de entregarlo es literalmente, ella dice: vamos a ir a esta dedicación, pero ya no regresará mi hijo con nosotros. Samuel se quedará en el templo. Ahí le servirá al Señor todos los días de su vida. Imagínense ustedes el dolor de una madre de ver la ausencia de su hijo, de no verlo más, pero el consuelo tan grande de que ese hijo está sirviendo al Señor. Entonces Ana le entrega a Samuel como ella lo había hecho ese voto delante de Dios. Samuel crece toda su niñez, crece en el templo de Dios. Samuel crece sirviendo al Señor. Pero Dios tenía ese propósito ya preparado, reservado para la vida de Samuel. Porque dice la palabra de Dios que cuando la palabra de Dios escaseaba, diga conmigo, cuando la palabra de Dios escaseaba, surgió algo, un avivamiento nuevo. Surgió un hombre. Cuando los encargados en el altar no estaban haciendo conforme al mandamiento del Señor, cuando los que servían en el altar, Elí, los hijos de Elí, que estaban sirviendo en el altar, cometían toda clase de pecado delante de Dios sirviendo en el altar, había uno en el templo, uno que una mujer entregó al Señor. Había uno que tenía temor de Dios. Había uno que no se apartaba de la lámpara, de la menorá. La lámpara que habla ahí es la menorá. La lámpara de 7 brazos, que representa la presencia de Dios. Elí no se apartaba de la presencia de Dios. Siempre estaba en la lámpara esperando. Siempre estaba ahí. Porque llegaría su momento, un momento que cambiaría el rumbo, la historia de Israel. Porque les vuelvo a repetir, Dios había reservado todo varón, todo primogénito para servicio al Señor. Sin sacerdocio, en el templo no existía Israel. Entonces, cuando los sacerdotes que servían al Señor ya no estaban conectados con Dios, cuando ya no servían a Dios con todo su corazón, todo lo que hacían lo hacían de mala gana y lo hacían para sus propios beneficios. Cuando todos ellos ya no lo hacían para agradar a Dios, Dios levantó a un hombre, levantó a Samuel, alguien que había sido dedicado al Señor. Amén. Entonces imagínense ustedes todo aquello que Ana había pensado, todo aquello que Ana, todo ese sacrificio que Ana hizo fue por un bien de toda una nación. Qué maravilla, ¿no? Imagínense ustedes cuando sus hijos son dedicados al Señor. Ve ahí la importancia de que nosotros dediquemos nuestros hijos al Señor, porque ellos van a ser usados por Dios a su tiempo.
No va a ser a tu tiempo, va a ser al tiempo de Dios. Porque Samuel estuvo en el templo. Dice la palabra de Dios que Samuel crecía en sabiduría. Samuel crecía en conocimiento. Samuel crecía en la presencia de Dios. Y cuando habla de crecía, no solo crecía en estatura, sino crecía en el conocimiento. Imagínense estar todos los días en el templo, leyendo, todos los días estudiando, todos los días preparándose. Entonces crecía en el conocimiento del Señor, crecía en sabiduría. Gloria al Señor. En el capítulo 2, en el verso 11, dice que después de que Elcana regresa a su casa junto con su esposa, sin Samuel, porque ya se quedó en el templo, el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahí es donde aquel niño aprendió lo que es servir al Señor, aprendió lo que es obedecer, aprendió lo que es estar en la presencia de Dios. Ese niño creció en todo un ambiente espiritual. Quizás la otra esposa de Elcana tenía hijos. Sí, tenía hijos, y quizás cada año iban a Jerusalén para adorar a Dios, y ella se sentaba con sus hijos, y ella se deleitaba de hacer eso con sus hijos. Pero Ana tenía el privilegio más grande, que ella tenía a su hijo en el templo sirviendo al Señor. Y algo más importante es de que este niño, aleluya, sería un gran profeta en Israel, que cambiaría en un momento crítico en la vida de Israel. Este pequeño sería de gran influencia para la vida de Israel, cuando no había palabra de Dios, porque así lo dice la palabra, dice la palabra de Dios, que cuando no había visión con frecuencia en Israel, cuando la palabra de Dios escaseaba en Israel, Dios llamó a Samuel, aleluya, a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. Tal vez tú dediques al Señor tus hijos, y tal vez que no veas que ellos están sirviendo al Señor, pero el Señor sabe que a su tiempo ellos van a servir al Señor de una manera o de otra, pero ellos van a ser un instrumento para servir al Señor. Y quizás puede ser un tiempo donde va a marcar la historia. Yo no sé, pero la generación de nuestros hijos que vienen va a ser la generación donde, creo, por todo lo que está sucediendo, por todo lo que está pasando, creo que ellos van a ver la venida de nuestro Mesías. Ese gran acontecimiento donde ellos esperarán al Mesías. Tal vez no nosotros, ya como padres. No lo sé. El Mesías puede venir en cualquier momento, ¿verdad? No lo sabemos. Y hay que estar preparados. Pero tal vez ellos sean los que reciban al Mesías, a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Tal vez ellos sean los que vivan esa experiencia tan grande. Pero también va a ser un tiempo de crisis. Va a ser, si ya lo estamos viviendo. El Señor Jesús dijo que la venida del Señor sería como los días de Sodoma y Gomorra. Esa es una profecía. Como los días de Sodoma y Gomorra. Entonces yo creo que la venida de nuestro Maestro ya no está tan lejos con todo lo que estamos viendo en estos tiempos, en estos días. Ahora, nuestros hijos van a tener que vivir esa crisis, así como Samuel, vivió la crisis donde ya no había presencia de Dios, no había palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios y no había presencia de Dios en el pueblo de Israel. Nuestros hijos que les hemos dedicado al Señor, tal vez van a vivir
ese desierto. Van a vivir ese tiempo donde no hay presencia de Dios, donde no hay palabra de Dios, donde aún en las iglesias ya no habrá visión con frecuencia. Ya no habrá presencia de Dios, porque en las iglesias estará lleno de show, lleno de música pagana, del paganismo, y ya no habrá visión por frecuencia. Ahí es donde los Samueles van a resurgir. Ahí es donde aquellos que han sido dedicados al Señor van a tener celo de Dios y van a decir: esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos en su presencia. Dios quiere que no nos apartemos de su presencia. Todos tenemos que estar en la presencia de Dios. Así como Samuel no se apartaba de la lámpara de Dios. Su lámpara no se apagaba. Esos son los que van a resurgir. Nosotros tenemos ese compromiso de dedicar nuestros hijos al Señor para el tiempo o la venida del Mesías. Imagínense eso. Imagínense eso. Iglesia, tenemos ahora nosotros como padres la responsabilidad de preparar nuestros hijos. Como les decía, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver. No lo sabemos. Si lo vemos, qué bueno, qué dicha tan grande, ¿verdad? Será eso. Pero si no lo vemos, tenemos que preparar a nuestros hijos para ese gran acontecimiento, para recibir al Mesías de Israel. Amén. Y nuestra tarea es ahora dedicarlos al Señor, así como Ana la dedicó al Señor. Ana cada año le llevaba una túnica nueva a su hijo. Pero imagínense todo el trabajo de un año de ella misma con sus manos elaborar esa túnica. Cada día que ella tejía esa túnica, no dejaba de pensar en su hijo. Cuando ella terminaba de preparar esa túnica, lo llevaba con todo el cariño y con todo el amor de una madre para vestir a su hijo en el templo de Dios. Y ese es el trabajo de toda mujer, de toda madre. Preparar sus hijos para servir al Señor. Y como hoy se lo decía a Jeremías y se le decía a Eli, no se trata de venir y hacer la dedicación al Señor y ahí nos vemos, adiós. Y ausentarse por la iglesia y alejarse del Señor. Al fin y al cabo yo ya le entregué mis hijos al Señor. No. Nuestra labor es darles el ejemplo, enseñarles el camino, mostrarles cómo se sirve al Señor, enseñarles cómo servir al Señor. Cuando tú como padre, como madre, te preparas, te levantas temprano los días de servicio y le dices a tus hijos, les dices: hoy prepárense porque hoy vamos a ir a la casa de Dios. Es un decir, ¿verdad? Que vamos a la casa de Dios. Cuando nosotros decimos prepárense porque hoy vamos a buscar a Dios, hoy vamos a cantar a Dios, desde ese momento tú estás enseñando a tus hijos la importancia de buscar al Señor. Cuando tus hijos te ven involucrado en el servicio a Dios en una área, en la iglesia, ellos van a seguir tus pasos. Cuando tus hijos ven que estás involucrado en el servicio a Dios, ellos van a hacerlo. ¿Por qué? Porque están viendo el ejemplo de un padre, de una madre. Cuando nuestros hijos ven todo lo contrario, ellos se van a ausentar, por mucho que tú se los hayas dedicado al Señor. Pero si tú como madre no le das la importancia de buscar al Señor, cuando la palabra de Dios dice que Ana cuando Elcana y Ana iban cada año al templo, no quiere decir que ellos cada año servían al Señor, sino que era la fiesta más importante en Israel,
Y es por eso que lo marca así. Porque unos pueden decir, bueno, si ellos lo hacían cada año, entonces yo también cada año voy a venir a la iglesia. No, ellos lo hacían. Esa era la fiesta más importante que había. Y eso es de lo que habla ahí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a buscar al Señor, enseñamos a nuestros hijos a servir al Señor, pero también les damos el ejemplo. Como padres, yo me involucro en servir al Señor. No sé en qué área, pero esto hasta lo más sencillo que usted se puede imaginar. Cuando usted le dice a sus hijos, mis hijos, ¿se preparan? Porque hoy vamos a vamos a ir a hacer el aseo en el templo, porque vamos a entregar nuestro servicio al Señor. Ellos saben que esa es una labor muy importante. Yo veo jóvenes que hoy hacen el aseo, pero ¿saben? Porque lo vieron de sus padres hacerlo. Porque lo vieron de sus padres trapear, limpiar, acomodar la iglesia, porque lo vieron de sus padres hacerlo. Cuando nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos a hacer eso, ellos se van a involucrar en el servicio a Dios. Y esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea. Si nosotros como padres no damos ese ejemplo, no enseñamos a nuestros hijos a servir al Señor, tarde o temprano ellos se van a apartar del camino del Señor, ¿verdad? Nuestro trabajo es desde que nuestros hijos nacen hasta que ellos se independicen de nosotros. Es nuestra labor, es nuestra tarea. Y aunque tengamos hijos ya de 18, de 20, de 30 años, pero mientras vivan en tu casa, es tu responsabilidad involucrarlos en el servicio al Señor. Eso fue lo que hizo Ana. Quizás la otra mujer tuvo más hijos, pero no como el hijo que tuvo Ana, que fue un hombre que, además de servir al Señor, llegó en el momento que había más necesidad en el pueblo de Israel. Yo no dudo que nuestros hijos, que hoy estamos dedicando al Señor, como la vida de Abby, y que hoy estamos entregando al Señor, ellos van a servir al Señor. Quizás en un momento crítico, pero ellos van a servir al Señor. Y quizás van a vivir tiempos muy difíciles que no los hemos visto. Quizás lo van a vivir ellos. Pero ¿saben qué? La presencia de Dios va a estar con ellos. Y la presencia de Dios va a estar en todo tiempo con ellos. Y así fue con la vida de Elí. Porque aunque ya no había visión y aunque ya no había presencia de Dios, Elí no le interesaba, no se preocupaba por llamar la atención a sus hijos. Y todo eso acarreó que atrajo una maldición, que la presencia de Dios ya no estuviese en el templo. Pero por un hombre y por una mujer que decidió dedicar a su hijo al Señor, que decidió entregar a su hijo al Señor, y aunque eso le costara y le doliera no verlo por un año completo, aunque eso le doliera no tenerlo en casa, no convivir con él, no jugar con él, pero ella sabía que era lo mejor para él. Y así fue. Y fue lo mejor para él y para el pueblo de Israel. Y eso quiero decirte, mi hermano, que aunque tú tengas que sacrificar tiempo, esfuerzo, y tengas que sacrificar, tal vez tú eres una persona que trabajas mucho y que tienes que dedicarle a tu trabajo, y tú digas, bueno, es que, mire, yo trabajo más de 8 horas diarias y el único día que tengo para descansar es el domingo. El único día que tengo para levantarme tarde es el día domingo. Entonces, no me pida que yo me levante
y que lleve mis hijos a la iglesia, por favor, porque no puedo hacerlo. Pero ¿sabe qué? Ese es el sacrificio que hace todo padre, si es que queremos que nuestros hijos no se aparten del Señor. Si es que queremos que nuestros hijos permanezcan en el camino del Señor. Y aunque tengamos que trabajar más de 8 horas diarias y el domingo sea el único día que tenemos para descansar, pero tenemos que hacer un esfuerzo para llevarlos a que ellos también aprendan a servir al Señor, que ellos aprendan a cantarle a Dios, ellos aprendan a escuchar la palabra, ellos aprendan a estar en la casa de Dios siempre. Y entonces nosotros estaremos cumpliendo esa labor como padres. Pero cuando nosotros no hacemos esto, cuando nosotros nos desobligamos de nuestros hijos, y tal vez yo le he dicho a mis hijos, le he dicho, miren, tal vez tú tengas tareas y tal vez tengas exámenes, estás en exámenes, o tal vez estás cansado los días de reunión de servicio, pero nunca pongan eso en medio para no ir a buscar al Señor, aunque sea jueves, aunque sea domingo, que sea sábado, los días que sea. Nunca pongan en pretexto una tarea, un examen, porque los días que nosotros venimos a buscar al Señor solamente son 2 días a la semana. 2 días a la semana, únicamente 2 días a la semana. Y 2 horas al día. Imagínense, 2 horas al día, 2 días a la semana. Es muy poco lo que realmente dedicamos nuestra vida al Señor. Ahora imagínense si además de eso le pongamos un pero y digamos, es que no puedo. Y a veces como padres somos consentidores y decimos, bueno, es que yo veo que mi hijo tiene mucha tarea. Yo veo que mi hijo está en exámenes y hoy no puede ir a la iglesia, entonces lo dejamos. Y dejamos los hijos en la casa. Dejamos los hijos que ellos hagan sus tareas supuestamente en la casa. ¿Sabe qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos ahí? Si tú tienes un compromiso, cuando ellos sean adultos y les ofrezcan un trabajo y le digan, mire, yo les voy a dar ese trabajo, pero usted va a tener que trabajar los domingos y va a tener que trabajar los días jueves. No, pero es que son días de mi servicio. Bueno, usted sabe si lo agarra o no. ¿Sabe qué va a hacer ese hijo? Va a decir, agarro el trabajo. Porque me enseñaron de niño que no importaba si yo tenía un examen, si había algo más importante, y me enseñaron que podía faltar a la iglesia. Y eso lo va a reforzar de adulto. Entonces ese hijo se comienza a apartar al Señor. Pero cuando tú enseñas a tus hijos que no hay nada más importante que buscar al Señor, ya sea jueves, ya sea domingo, cuando tú enseñas a tus hijos, o los días que tú te congregues, pero cuando tú enseñas a tus hijos buscar al Señor, esos días, y que son los más importantes en tu vida, así le ofrezcan la presidencia de la República, ese hijo va a tener firmes sus convicciones. Ese hijo va a decir, bueno, yo voy a ser el presidente de la República, pero los domingos y los jueves va a ser para servir al Señor. Y va a involucrar a toda la nación para servir al Señor. O sea, va a tener firmes sus convicciones. ¿Por qué? Porque sabe que lo sagrado no se toca. Cuando nosotros dedicamos nuestros, y eso de venir y buscar al Señor, porque usted puede decir, bueno, yo lo hago en casa, lo voy a hacer con mi familia, lo voy a hacer con acá. Recuerde, y lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, que el pueblo de Dios se reunía en la congregación. En la congregación. Hay un salmo que dice, en medio de la congregación te cantaré alabanzas, ¿verdad?
Porque habla de una congregación, de cuando nos congregamos para alabar al Señor, porque eso es algo muy importante. Cuando nos reunimos para cantar al Señor, cuando nos congregamos como iglesia para cantar al Señor, usted no viene a un culto más, no viene a un servicio más, viene a algo muy especial, a algo muy importante. Aleluya. Antes de que comenzáramos este servicio, les decía a ustedes que este momento sea lo más importante que tenemos nosotros, y olvidémonos de todo lo que hay allá afuera y entreguemos nuestra vida al Señor para servirle, para cantarle y para alegrarnos en su presencia. Aleluya. Cuando nuestros hijos tienen firme su convicción que cuando nos congregamos como iglesia para cantar al Señor, ese es el tiempo más sagrado de nuestro tiempo. Aleluya. Es el tiempo más sagrado. Aquí está mi madre. Dios bendiga a mi madre. Y gracias por su ejemplo. Y gracias por lo que ella me enseñó. Ella me perseguía por toda la casa con una vara para llevarme al templo. ¿Sí o no, mamá? Yo no quería. Como niño, a veces como niño nos aburre y decimos, no quiero. Mamá, hoy no quiero ir. Y ya no era tan niño, ya tenía 9 años. Y cuando mi madre me llevaba, me correteaba con una vara, pero con esa vara me metía al templo. Bendita vara, ¿verdad? Bendita madre, que así con esa vara me metió a la iglesia. Y tal vez te va a costar llevar tus hijos, te va a costar traer tus hijos a la presencia de Dios, pero no te canses, no cedas. Si tus hijos te dicen, es que tengo mucha tarea, es que tengo esto, nada, mi hijo. Usted sabe que lo más importante es estar en la casa de Dios. Lo más importante en tu vida va a ser buscar al Señor. Oiga, tenemos el ejemplo de Ana. Ana no solo lo llevaba una vez y otra vez, lo dejó completamente a Samuel. Si queremos que nuestros hijos impacten en este mundo, impacten en un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad y de maldad, tenemos que obligarlos a que busquen al Señor. Tenemos que forzarlos a que sirvan al Señor. Tenemos que buscar. Ellos tal vez no quieran. Le digo a Mateo, hoy es iglesia. ¿Cómo le haces, Mateo? ¿Verdad? Porque tal vez no quiere venir. Pero si le enseñamos que es lo más importante, venir acá. Aunque Mateo viene y se duerme, él tiene su cama ahí. Él viene y se duerme. Así hacía Elí, se dormía en el templo. Digo, Samuel así se dormía en la lámpara. Aunque Mateo se duerme en la presencia de Dios, yo sé que algún día el Señor Dios va a usar su vida. Dios lo va a usar. Así como todos mis hijos que son dedicados al Señor, Dios lo va a usar. Pero imagínense si ellos como padre, si yo como padre, ellos ven que su padre no busca al Señor de vez en cuando quiere. Ellos van a crecer con ese ejemplo. Y el día de mañana ellos también van a poner pretextos, van a poner peros. Y van a decir, mi padre me enseñó que si había algo importante en mi vida, no importa que yo faltara a la iglesia, no importa que yo no fuera, porque los padres somos los maestros de nuestros hijos. Entonces, cuando les enseñemos a nuestros hijos, así como Ana entregó su hijo en total servicio a Dios, así nosotros entregamos a nuestros hijos. Tal vez llegues cansado los días martes, jueves, tal vez llegues cansado, tal vez ya no tengas fuerza, pero sabes que tienes unos hijos. Gracias, papito. Sabes que tienes unos hijos que tienes que darles el ejemplo. Tal vez te ofrecieron un trabajo donde te absorbe
los días que tú tienes de reunión, pero sabes también que tienes unos hijos que tienes que enseñarles y llevarlos a la casa de Dios. Y que sabes que por mucho que te hayan ofrecido un trabajo, sabes que más vale el alma de tus hijos. Tiene más valor la vida. Es mejor no tener. Es mejor vivir en una casa pobre, sencilla, humilde, pero cerca de la presencia de Dios. Es mejor eso. Y les decía de mi madre, porque recuerdo y yo lo traigo bien guardado en mi corazón, de cuando mi madre con una vara me perseguía para meterme al templo. Y así como padres tenemos que hacerlo. Tal vez ahora ya no puedes usar la vara porque ya tus hijos te demandan, ¿verdad? Cuidadito con que me pegues, papá, porque la ley dice, la Constitución dice, ¿ah? Cuidadito. Y no, ya cuando te das cuenta ya te llegó una demanda. Tal vez no, pero sí puedes trabajar en sus conciencias. Sí puedes. Mientras son niños, puedes trabajar en sus conciencias. Pero más, mire, si tú le dices a tus hijos, hijo, vete al templo, vete con tu mamá al templo, tal vez lo va a hacer un tiempo, pero después ya no lo va a hacer. Cuando él ya sea adulto, él va a decir, mi padre nunca lo vi, mi madre me abandonaba con mis tíos, con mis hermanos, y yo nunca vi a mis padres. Pero tus hijos van a recordar aquel tiempo cuando tuviste que dejar trabajo, tuviste que dejar compromisos más importantes para estar con ellos en la casa de Dios. Ellos lo van a recordar eso, y ellos no se van a olvidar de eso. El sacrificio, el esfuerzo que tú hiciste para que eso sucediera. Ana, cada año preparaba una túnica especial. Yo creo que eso, cuando Samuel veía ese trabajo de su madre, todo ese esfuerzo que él veía de su madre, le llenaba en su corazón y de alegría de que su madre no se olvidaba de él. Su madre se acordaba de él. Entonces nosotros tenemos que influir en la misma, en ese mismo sentido espiritual en nuestros hijos, influir ellos en su formación espiritual. Aleluya. No es solo dedicarlos al Señor. Y hoy les digo a Jeremías, les digo a él, y no solo dedicarlos al Señor y decir, ahí te los entrego, Señor. Y si mi hijo un día le va mal, es porque el pastor no tenía fe cuando oró, ¿verdad? No está ungido y no se cumplió. No, como padres tenemos el compromiso, tenemos el deber de influir en nuestros hijos en su vida espiritual. Fue lo que hizo Ana. Fue lo que hizo Ana. Queridos hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos que hemos dedicado al Señor el día de mañana sean hombres, mujeres, y aunque no estén en el altar, porque no es una regla general que estén en el altar sirviendo al Señor, porque a veces pensamos que solo nuestros hijos van a servir al Señor en el altar. No, también pueden ser empresarios, también pueden ser también pueden tomar un lugar en la política, pero pueden servir al Señor. Usted va a decir, pero ¿cómo servir al Señor en la política? Claro, pueden hacerlo. Hay mucha gente en la Cámara de Diputados que son cristianos y que influyen y que hacen contrapeso a leyes que se quieren legalizar. Pero hay un grupo de cristianos en la Cámara de Diputados que están haciendo contrapeso.
Entonces, no necesariamente nuestros hijos tienen que servir al Señor. Si Jeremías dijera: pastor, yo quiero que mi hija sea una empresaria para que financie el reino de Dios. Y si ese es el anhelo en su corazón, lo va a hacer. No siempre tienen que estar acá al frente. También pueden servir al Señor en el lugar donde ellos estén laborando. Sí, puede ser cualquier profesión que tú tengas. Y, en una ocasión yo daba un mensaje acerca de el futuro de los jóvenes, de los hijos del reino, que qué es lo que cuando aspiran a alguna profesión, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ser doctor? ¿Para qué voy a ser docente? ¿Para qué voy a ser ingeniero civil, ingeniero en electrónica? ¿Para qué voy a hacer todo eso? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ser licenciado en administración de empresas? ¿Para qué lo voy a hacer? Si eso que yo voy a elegir trae bendición al pueblo de Dios, si la carrera que yo voy a elegir va a ser algo de lo cual yo también voy a usarlo para expandir el reino de Dios, Dios lo va a respaldar. Todo lo que tú quieras hacer, que sea para glorificar a Dios, Dios te va a respaldar y Dios te va a usar ahí donde estés trabajando. Tal vez tengas una empresa, tal vez estés al frente si vas a estudiar medicina, tal vez estés al frente de una clínica, Dios te ponga al frente de una clínica, pero sabe, donde quiera que tú estés, Dios te va a usar para bendecir a otros. Aleluya. Si tú como madre tienes a tus hijos, dices: Señor, yo quiero que este sea un empresario. ¿Para qué? Para que podamos financiar el reino de Dios. Amén. Dios lo va a hacer. Dios usó a personas influyentes en su pueblo. Dios usó a grandes personas para expandir el pueblo de Dios, y eso se requería finanzas. Y lo mismo sucede en la iglesia. Nuestros hijos Dios los va a usar para bien y para la gloria de Dios, estén donde estén. Gloria al Señor. No solamente que estén sirviendo en el altar, no. También Dios los puede usar en el lugar donde estén. Dios los va a usar. Amén. Entonces, cuando nosotros dedicamos al Señor, pero también les damos el ejemplo, y hablo de esto y hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque fue lo que hizo Ana. Ana dedicó a Samuel al Señor. María y José dedicaron a Yeshua al Señor. Lo entregaron. Hicieron conforme a la ley. Lo entregaron a Dios. Y gracias a ese deseo de los padres de entregarlo al Señor, dedicarlo al Señor, Yeshua cumple todos los requisitos en la ley de Moisés. Y nada lo descalifica como candidato para ser el Mesías de Israel. O sea, no hay de que Yeshua no haya cumplido la ley. Todo Yeshua cumplió en la ley como está escrito. Nada lo descalifica como candidato a ser el Mesías de Israel. Gracias al esfuerzo de sus padres, gracias al trabajo de tus padres, a la obediencia de tus padres, a la ley de Moisés, a la ley de Dios. Entonces, cuando tú haces conforme a lo que Dios te enseña como padres, creo que lo más triste y lo más doloroso de un padre es ver que sus hijos no solo se alejaron de servir al Señor, sino que se alejaron de la presencia de Dios. Si tú no quieres que tus hijos, cuando ellos tengan 18, 19, 20 años, se alejen de la presencia de Dios, tenemos que trabajar hoy en día. Mujer, tienes que trabajar con tus hijos hoy en día.
Aunque veas que tu hijo es de la edad de Mateo, de 5 años. Y a esa edad tienes que comenzar a trabajar con ellos, a enseñarles a buscar al Señor. Ese es el trabajo de una madre, como lo hizo Ana. Y a veces tienes como madre, pero es que yo quiero trabajar, es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer lo otro. Recuerda que como madre tienes que influir en la vida espiritual de tus hijos. Si no lo hacemos, no esperemos que nuestros hijos sirvan al Señor cuando ellos estén grandes. Ahora es el momento, ahora que los tienes en casa, ahora que están pequeñitos, es el tiempo de darles ese ejemplo para que ellos sirvan al Señor. Aleluya. Queremos que nuestros hijos, y les decía, tenemos esta bendición tan grande que quizás nuestra generación, la generación de nuestros hijos, sea la generación que ellos esperen al Mesías de Israel. Pero ¿cómo lo van a esperar? ¿Cómo lo van a esperar? Como padres es nuestra responsabilidad de prepararlos para ese gran acontecimiento. Gloria al Señor. Prepararlos para ese gran evento. Tal vez no lo veamos nosotros, pero qué bendición será que nuestros hijos vivan ese acontecimiento y ellos puedan presenciar aquello que quizás nosotros no presenciamos. Pero que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, amén, valga la pena. Y le decía, puedes tener grandes ofertas en el trabajo, puedes estar cansado, pero no hay mayor esfuerzo de un padre que eso. Cuando tú lo hagas, cuando te esfuerces, tal vez tengas que caminar para tener que ir a la iglesia, tal vez tienes que sacrificarte, pero eso es lo mejor que puedes entregar para tus hijos, porque ellos lo van a ver. Amén. Damos un aplauso al Señor, nos ponemos de pie. Aleluya. Pongámonos de pie en esta mañana. Pongámonos de pie. Y si tú fuiste dedicado al Señor, si tú fuiste una mujer que fue dedicada al Señor y tienes el privilegio de hasta hoy de servir al Señor, de estar aquí, recuerda que eso que un día hicieron tus padres, eso que un día que ellos se esforzaron, ese ejemplo que te dieron, recuerda que eso mismo tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Si tú hoy estás dedicando tus hijos al Señor, trabaja en ello hasta que eso se cumpla. Nunca te canses de esforzarte. Nunca te canses, mujer, varón. Nunca te canses de esforzarte. Nunca te canses de darle ejemplo a tus hijos. Nunca te canses. Nunca. Porque tarde o temprano vas a ver el fruto de tu trabajo. El fruto de tus esfuerzos lo vas a ver ahí. Aleluya. Levanta tus manos. Padre celestial, te entregamos nuestros hijos. Te entregamos nuestros hijos, Señor. Te entregamos esa generación. Los hemos dedicado para ti, oh Dios. Los hemos dedicado para tu reino. Los hemos dedicado para tu gloria. Te entregamos nuestros hijos. Enséñanos a nosotros como padres nunca abandonar el ejemplo. Enséñanos a nosotros como padres enseñarles la importancia que es no apartarse de tu presencia. Así como Samuel no se apartaba de tu presencia. Enséñanos a transmitirles a nuestros hijos la importancia de no apartarse de tu presencia, oh Dios.
Padre celestial, te pido por aquellos padres que sus hijos no están aquí. Aquellos padres que quizás ven sus hijos lejos, fuera de tu presencia. Hoy te pedimos, Señor, por esos hijos. Regrésalos, tráelos a casa, Señor. Vuélvelos a traer a tu presencia una vez más. Te clamamos, te pedimos por ellos, oh Dios, te pedimos por ellos. Vuélvelos a traer a tu presencia, vuélvelos a traer a tu casa. Oh, bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy te clamamos, Señor, porque aquellos hijos que una vez fueron dedicados para ti, Señor, perdona nuestros errores. Perdónanos si no dimos el ejemplo necesario. Perdónanos, Padre. Pero hoy te pedimos por ellos. Vuélvelos a traer a tu casa, vuélvelos a traer a tu presencia. Oh Dios, ten misericordia, Señor, de ellos. Ten misericordia, Señor. Aleluya. Oh Padre, nuestros hijos son el futuro de tu iglesia. Son el futuro de un avivamiento.